Mezclando todo, 2. He querido respetar el título de la anterior presentación que hice, porque he reutilizado muchas de las imágenes y he mencionado muchos de los retos que me propuse. En esta ocasión os voy a mostrar mis investigaciones y lo que he programado. Mi nombre es David Rangel y pertenezco a ATC y al proyecto SANEVEC, y estoy contratado por el proyecto SANEVEC. En la presentación anterior le puse como subtítulo aplicando las matemáticas de las redes neuronales a las cosas. Y le he encontrado el nombre, se llama diferenciable programming. Me voy a centrar en una red neuronal, una neurona clásica. Tiene su peso de entrada, su suma ponderada, su función de activación y utilizamos el algoritmo de backpropagation para hallar los gradientes y el ajuste lo hacemos mediante el descenso del gradiente. Y vamos a empezar a cuestionarle cosas. ¿Por qué se aplica una suma? ¿Por qué aquí se suele aplicar una sigmoide? Bueno, pues si nos fijamos como objetivo otras funciones, haré propuestas de funciones, pues tenemos el campo de diferenciable programming. Si a continuación nos fijamos en la backpropagation, si en vez de backpropagation, que va de atrás para adelante, tomamos el camino inverso, pues tenemos forward-propagation. El descenso de gradiente, que resuelve los problemas en tiempo lineal, pues también tiene mejoras. Si en vez de utilizar la primera derivada, también incorporamos la segunda, pues tenemos el método Newton, cuya convergencia es cuadrática. Si una capa fully connector nos planteamos una multiplexación para elegir a qué nos vamos a conectar, pues tenemos un problema de multiplexación. Y como os comenté, pues si aplicamos transformaciones, si utilizamos vectores y transformaciones afines, pues tenemos otro tipo de operadores. Y si además la información la actualizamos por eventos o de forma pulsante, pues tenemos un ahorro en los recursos computacionales. Sobre la multiplexación, esto venía de la presentación que yo hice antes y comentaba que, dado un conjunto de señales, era posible hallar una salida Z en función que una de ellas utilizaba como multiplexor, y esto era aprendible. He hecho experimentos con ruido, ¿vale? Y poniendo un montón de señales con 0 y 1, y simplemente haciendo contadores SOR y un poquito de permutaciones, he conseguido hallar el multiplexor, ¿vale? También lo he probado para otras funciones como AND y OR, y es posible. Es un sistema de aprendizaje continuo, es decir, que si mañana cambia el objetivo, y aquí lo interesante es los recursos que se necesitan, son muy básicos. Como índice, en la anterior presentación me propuse aprendizaje lógico, matemáticas de redes neuronales y brazos robóticos. Bueno, pues hay un paper, que aquí os pongo el título, de autores españoles, que me ha gustado. De hecho, acordaros que en mi presentación hablé de razonar y mi objetivo era que no tuviéramos que programar. Aquí dice algo más o menos parecido, que es programación declarativa que se especifica los objetivos, ¿vale? Y que hay un alto nivel de abstracción, que más o menos es lo mismo. Aquí estamos comparando la programación clásica con la programación diferenciable. Fijaros que aquí tenemos la secuencia explícita de instrucciones. Aquí son secuencias de primitivas. Tenemos una arquitectura física, aquí una optimización. Aquí el usuario define el programa, aquí los datos definen el programa. Aquí tenemos algo directo, intuitivo y explicable. En la clásica aquí tenemos un alto nivel de abstracción. Vale, y ahora cambiando de tema, os hablé de lo que era forward propagation y autodiferenciación. Bueno, hay un paper que habla Automatic Differentiation in Machine Learning, Survey. He cogido esta gráfica y realmente te pone diferenciación manual, simbólica y qué es la diferenciación automática. Y es básicamente cuando tú programas una multiplicación, él te calcula la derivada en ese momento para los datos concretos. Y esto se puede aplicar tanto para backpropagation como para forward propagation. Pero aquí lo interesante es que en el forward, a medida que tú vas haciendo las operaciones, puedes ir calculando también las derivadas con respecto a una de las variables.
realmente hay mucha confusión porque te encuentras en la literatura que te habla de grafos de operaciones y te lo intentan vender como que eso es autodiferenciación. Aquí lo interesante es autodiferenciación y forward. Para que os hagáis una idea, ¿cuándo se utiliza forward propagation? Pues mira, para empezar tenéis que ser consciente que a medida que yo voy haciendo una operación, necesito un registro para guardar los resultados, dos, si tengo dos parámetros, dos registros para guardar la derivada y 2 por 2 para guardar la segunda derivada. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tengo 10 parámetros, pues esto escala a 111 variables. Como ventaja, que son paralizables por hardware. Como inconveniente, es que no sirve para muchos parámetros. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer lo mismo que el aprendizaje profundo, pero con menos recursos y que sea aplicable? Si es así, pues la forward propagation tendrá lugar. Me ha llevado también sorpresa, como la forward propagation no tiene grafo, una de las ventajas es que tú puedes hacer cosas en movimiento, que al moverse el coche cambien las conexiones neuronales con el suelo, con el entorno. Puedes hacer múltiples acciones. Las múltiples acciones me interesan mucho para algo que utiliza el aprendizaje profundo, los transformes, que son preguntas y respuestas. Puedes hacer bifurcaciones, ciclos, es decir, programas. Puedes andar, puedes hacer el Tarzán, puedes tener piezas móviles. Otro de los retos que yo me propuse fue el que llamé contaminación teórica, que era tener un coche que vertía en una celda contaminante beta y este contaminante se propagaba a razón de un alfa. Entonces yo ponía varios sensores en un grill y yo quería saber cuál era la beta y cuál era el alfa. Bueno, pues esto he conseguido que converjan, como veis a la derecha, ¿vale? He conseguido adivinar cuál es la propagación y cuál es la generación de contaminante. Para hacer esto me he servido de una red neuronal de Evap Propagation y un algoritmo genético. Si os fijáis, esto está hecho con autodiferenciación. Yo en el grill vierto el contaminante en la celda que está el coche y luego el contaminante se va propagando con operaciones matemáticas. Esto sería autodiferenciación. Y la ventaja, al combinar la red neuronal y el algoritmo genético, es que los pesos de los posibles generadores y propagadores del alfa y el beta, pues eran muy sencillos. Aquí no había mutaciones, porque realmente no me hacía falta como era un TikTok, una vez ejecutaba la programación genética, otra vez ejecutaba la red neuronal, como el entorno de contaminación de dos individuos, copias, eran lo mismo, yo hacía cientos de experimentos al mismo tiempo, entonces cada uno de ellos tiene sus niveles de contaminación. Aunque dos tuvieran los mismos parámetros, las derivadas van a divergir. Entonces el algoritmo genético se me simplificaba. Ahora vamos a entrar para que veáis gráficamente la diferencia entre el descenso de gradiente y Newton. Si yo tengo una curva que quiero conocer, que quiero saber cuál es el mínimo, una curva del error, que sería el azul, yo puedo hacerlo por descenso del gradiente, que sería más o menos hacer la tangente e ir moviéndome pasito a pasito para acercarme al destino. El método de Newton no, el método de Newton lo que te hace es una curva, ¿vale? Halla el mínimo de la curva y se ajusta, se acerca allí. Sus pasos, por lo tanto, son más rápidos. ¿Funciona para siempre? Pues mira, la contaminación teórica me funcionaba cuando yo tenía sensores en todas las celdas. Cambiando de tema, los vectores. Nuestro amigo Chris Elliott-Smith, un ingeniero neuronal, comentan que ha utilizado los vectores y que lo ha encontrado en el hipocampo, en el córtex motor, en el sistema vestibular, en el córtex frontal. Vale, os pongo ahí una captura de pantalla del libro por si os interesa leerlo. En el brazo robótico empleé vectores. En concreto hice lo que eran transformaciones afines de rotación, traslación. Esta es la propuesta que yo hice y propuse que en la punta se hallaba el producto escalar y entonces se modificaban los ángulos. Este problema he demostrado, lo he implementado
y he demostrado que funciona. Con lo cual tenemos una forma de abordar la cinemática inversa. ¿Qué más cosas podríamos hacer? Podríamos descubrir el modelo. Es decir, que yo sepa las posiciones 3D y me diga cuáles son los ángulos. Podríamos descubrir la dinámica, por ejemplo, un cambio de peso y que el sistema se adaptara. Podríamos hacer sistemas multisensoriales, es decir, combinar una cámara y los impulsos. Por profundizar un poco más en las operaciones con vectores, estos tienen sumas, restas, multiplicaciones, producto escalar, producto vectorial. Y también yo incluiría aquí, aunque ya no son vectores, son matrices de 4×4, también transformaciones como rotaciones, traslaciones y escalado. A nivel de disparo, podemos tener, por ejemplo, disparos por amplitud, cuando algo se acerque por un vector de referencia, pues entonces se dispara. También cambios de ángulo. Cuando algo atraviese o cambie de ángulo de signo, pues entonces se dispara. Pensa en cómo serían los tipos de problemas que tuviera si yo tengo algo. Este es mi sistema de referencia, aquí es donde yo estoy. Y yo veo un punto que se está moviendo. Yo podría intentar caracterizar la trayectoria con dos transformaciones afines. Aquí he contado para caracterizar la trayectoria que tendría 8 parámetros y que por cada punto en 3D que yo conozco, pues serían 9 datos. Si solamente tuviera en 2D, pues a lo mejor necesitaba 4 píxeles y la velocidad constante. Hombre, realmente si tenemos un modelo de cámara, pues tenemos un punto de foco, un plano y tenemos un objeto que se va moviendo. Pero en cualquier caso siempre aquí me salen que tenemos 7 y aquí tenemos 8. Con 4 movimientos podríamos adivinar la trayectoria. Hay que tener en cuenta que aquí hay un problema de homogeneidad, que aquí hay infinitas soluciones, pero al menos nos servirían para adivinar la percepción que vamos a tener. Este tipo de matemáticas son muy potentes. Yo quiero hacer un desafío. Es algo que aparece en internet. Lo que os voy a comentar a continuación utiliza red neuronal y algoritmo genético. Fijaros que yo utilicé la red neuronal y el algoritmo genético y además le incorporé la propagation. Bueno, pues yo quiero hacerlo eso. Yo quiero hacerle con forest propagation e incluso con eventos. El problema que quiero hacer es este típico que se ve en internet, que es un cochecito que tiene sensores de distancia, ¿vale? Y a partir de ahí, pues haciendo selección genética, pues consigue que el coche llegue a su destino a partir de poblaciones. Realmente aquí no hay backpropagation, aquí le vas cambiando los pesos hasta que el algoritmo funciona. Imaginaros si el reto, en vez de tener un coche, tuviera miles de coches y además intentara que esos coches mantuvieran la distancia con los demás. Pues tendríamos las bases de la conducción autónoma. Es algo atípico porque nos centramos mucho en el coche y en los sensores y no nos centramos en simular una ciudad con un montón de coches, cada uno con su comportamiento, ver qué es lo que ocurre. Fijaros además la tensión. Si yo voy muy rápido, yo quiero saber cuándo la pared atraviesa una determinada distancia para tomar una decisión de rectificar el volante. No he comentado antes que lo que se hace normalmente es tener unos cuantos sensores y en función de la distancia que encuentran esos sensores, pues se modifica el volante en un sitio u otro. Si la distancia es más pequeñita, mi sensor estará más próximo, con lo cual habrá menos eventos. Esto es una forma de modular la tensión. Para hacer este tipo de simulaciones, yo estoy trabajando con CUDA. He hecho ya una librería en Python que se comunica con C++, que se comunica con CUDA. El objetivo de hacer un sistema de comunicación era poder depurar. La librería está inspirada en la autodiferenciación y en la CIA en cuestiones de transferencia de memoria. Es decir, yo declaro en Python las variables, estas se transmiten hasta CUDA, hago una operación y lo que yo transmito en este caso es simplemente que estos dos operadores se tienen que multiplicar. El resultado se queda en CUDA y cuando yo quiero imprimirlo, pues entonces me lo traigo. Esto lo hago con NumPy Pipes y lo he probado para Windows, Mac y Linux.
Y una vez que tú ya tienes implementado la multiplicación de matrices, por ejemplo, es tan sencillo como una interfaz como este. Aquí establezco un nuevo objeto, aquí una operación de impresión y aquí la multiplicación. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es el bus AR, el de direcciones y eventos, que si esta idea se combina poniendo los periodos refractarios, sería como ponerle periodo refractario en la entrada. Es decir, que a una determinada zona le llegan eventos a distintos elementos, todos estos se encolan durante 1 milisegundo, por ejemplo, y luego se ejecutan todos. Entonces, como se ejecuta una zona de memoria contigua, es muy eficiente en términos de CUDA. Imaginaros, por ejemplo, que un evento de un sensor afecta a un coche, y que en diferentes momentos tocan. Todo eso se le manda y entonces actúa. En definitiva, y copiando la transparencia de la presentación anterior, aquí hay una cosa que he cambiado. Para construir una red neuronal podemos usar, yo dije gramática, pues ahora lo cambiaría por vectores y eventos. Y en verde he puesto que creo que podemos simular distintas arquitecturas con conexiones, ya esto sí lo he visto. Naranja no lo he tratado, no podemos intuir las conexiones, no puedo decir nada al respecto. Con gradientes y Word2Vec, podía decir cosas, pero ya me hubiera quedado muy larga la presentación. Y es una parte que he trabajado poco. Luego, las matemáticas de las redes neurales son aplicables a cosas, como hemos visto. Y para esta presentación no se programó ninguna línea de código. En este caso sí se ha programado muchas líneas de código. Viviremos la seguridad tecnológica, pues algo que estoy todavía más convencido que la vez anterior. Un ejemplo, por ejemplo,